Bueno, el día de hoy, primero siéntense, por favor. Tenemos un enlace a Acapulco con Sebastián Ramírez y con la gobernadora Evelyn Salgado, porque hemos estado haciendo una serie de intervenciones en la costera, que son parte de Acapulco se transforma contigo, ese plan que hicimos después del huracán John, y ahora para las vacaciones de diciembre pues van a encontrar muy bonita la costera. Entonces ellos nos van a platicar de qué se hizo y después pasaríamos un video. Después de eso viene el director del SAT, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno y la procuradora fiscal. Nos van a presentar de manera breve el avance, digamos, de el pago que tiene que hacer Grupo Salinas a partir de la resolución de la Corte. Queremos que sea muy claro los tiempos y a qué tiene derecho también el Grupo Salinas a partir de la resolución de la Corte, para que todos estén enterados. Es un asunto informativo y lo va a presentar el director del SAT. Y después está aquí Jesús Ramírez, coordinador de asesores, por un documento muy interesante que sacó Banco Mundial, nos va a presentar los resultados de cómo creció la clase media en el país con la Cuarta Transformación. Muy interesante. Entonces, como ven, pues es un día de mucha información y vamos a cerrar, como siempre, con Suave Patria, con Bulmaro. Bueno, vamos primero con el enlace con Sebastián y Evelyn. No se escucha, Sebastián. ¿Se escuchan? Ahora sí. ¿Listo? Buenos días, Presidenta, ahora sí. Adelante. Buenos días, Presidenta. ¿Se oye? ¿Los oyen? Sí, sí los oímos. Ahora, perdón, listo, gracias. Bueno, aquí está, Presidenta, la saluda, está la gobernadora, nuestra gobernadora Evelyn Salgado del Estado de Guerrero, la presidenta municipal, el oficial mayor, Alan, el director de Fonatur Infraestructura. Estamos muy contentos el día de hoy porque estamos inaugurando la rehabilitación de la costera Miguel Alemán. Nos acompañan el día de hoy pues distintos representantes de los diversos sectores de Acapulco, de los hoteleros, de los restauranteros, de los prestadores de servicios turísticos, los trabajadores de Fonatur que hicieron esta rehabilitación. Y queremos informarle, Presidenta, con mucho orgullo, que pues esta intervención forma parte del programa Acapulco se transforma contigo, que usted inició y decretó el 17 de enero de este año. Esta intervención tiene 3 componentes: movilidad segura para los peatones y renovación urbana, iluminación e infraestructura verde y medio ambiente. En movilidad segura, Presidenta, informarle que se renovaron 2.700 metros cuadrados de concreto hidráulico, se renovaron 13,000 metros cuadrados de banquetas que se encontraban en mal estado y que han sido adecuadas para que personas con discapacidad, adultos mayores y todo tipo de personas con movilidad limitada puedan caminarlas libremente. Se han rehabilitado 2.300 metros cuadrados de guarnición, se renovaron 1.365 metros de baldosas, se instalaron 282 nuevos volardos, 32 nuevos parabuses, se renovó la señalética vertical y horizontal, se establecieron 11 cruces seguros para evitar accidentes viales, se instalaron 34 figuras lúdicas y se sustituyeron 400 metros de drenaje.
En materia de alumbrado público, quiero decirle con mucho orgullo que la costera está iluminada por completo. Instalamos 800 luminarias solares que son ecológicas y que se instalaron tanto para el arroyo vehicular como para la banqueta. Y en materia de infraestructura verde, instalamos 125 jardines de lluvia, que son 2.500 metros cuadrados nuevos de área verde. Ahí donde había concreto que estaba de más, se levantó, se puso área verde para favorecer la permeabilidad. Instalamos 9.700 metros de pasto nuevo, 60.000 plantas nativas, 300 árboles y 11 kilómetros de riego automatizado. Presidenta, finalmente recordar que el Marinabús, aquí está nuestro director de la Cipona, que lleva la Secretaría de Marina, ya está funcionando. Diario hace 4 viajes desde el Zócalo a Puerto Marqués, y los compromisos que usted hizo con Acapulco se están cumpliendo. Decirle a la gente, y aprovechamos que la mañanera es muy vista, que es el streaming el más visto del país, para invitar a todo mundo a que venga a pasar sus vacaciones a Acapulco. Acapulco está más que listo para recibir a la gente. Acapulco está de pie y los espera con los brazos abiertos. Muchas gracias, presidenta, y le doy la palabra a la gobernadora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, querida presidenta. Le mandamos un fuerte abrazo y un fuerte aplauso. Aquí todos los compañeros de Fonatur, compañeras y compañeros del bello puerto de Acapulco. Estamos aquí en nuestro pulmón verde, en el emblemático Parque Papagayo, y bueno, pues me acompaña mi querido compañero, que es ya muy acapulqueño, Sebastián Ramírez, y a todo el equipo. Un fuerte aplauso a Sebastián. Muchas gracias, Sebastián. Acapulqueño 100%. Y estamos pues supervisando todos los avances que ya ha hecho todo el equipo de Fonatur, la infraestructura pública, todo lo que ya mencionó nuestro compañero Sebastián. Efectivamente, hoy el Hogar del Sol pues brilla con más fuerza que nunca, gracias al extraordinario trabajo que usted está realizando, y también a través del Gobierno de México, de todas nuestras compañeras, de todos nuestros compañeros. Agradecemos también a Fonatur porque hoy contamos con senderos seguros para todas las mujeres, iluminación, accesos de playa remodelados, nuevos espacios públicos, pero aparte son abiertos y gratuitos para todas y para todos. El Marinabús, una nueva imagen urbana de esta zona turística que tantas alegrías nos ha regalado a todas las familias de Acapulco, de México y del mundo. Y desde el Gobierno del Estado, decirle, querida presidenta, que seguimos también trabajando. Hoy tenemos un Parque Papagayo lleno de vida, totalmente rehabilitado, para que lo visiten las familias, para que disfruten de este pulmón verde que es de todas y de todos. Nuestras principales vías, como la Escénica, Boulevard de las Naciones, pues han sido rehabilitadas con reencarpetamientos, iluminación, señalética, mobiliario urbano, y recientemente también les invitamos a que conozcan 2 miradores nuevos, maravillosos, que están también aquí en la avenida Escénica. Las colonias también han sido intervenidas. No nada más la parte de la costera, que es muy importante este programa de rehabilitación urbana en la costera, pero también se están interviniendo las colonias, los barrios. Tenemos ya 200 murales de gran formato que recuperan pues la identidad de Acapulco. Hemos recuperado también a través del programa Juntos Pintemos Acapulco más de 5,300 viviendas. Y hoy, querida presidenta, Acapulco no solo está de pie, sino que Acapulco hoy brilla con una nueva luz, con una luz de esperanza, gracias al apoyo incondicional
de su gobierno, a su solidaridad y a su cariño por este puerto maravilloso. A todos los que nos ven, porque ya lo comentó Sebastián, que hay que aprovechar el espacio, a todas y a todos los que nos ven, que están en diferentes ciudades o incluso países, les decimos: vengan a Acapulco, no pasen frío, ya no estén pasando más frío, vengan aquí donde está el clima maravilloso, el sol, la bahía más hermosa del mundo, y el agradecimiento es la memoria del corazón. Y en el Hogar del Sol, aquí en Acapulco, nunca, nunca vamos a olvidar todo el apoyo y todo el cariño que nos ha brindado y que ha transformado el presente y el futuro de nuestro puerto. Agradezco también a la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, a todas las compañeras, compañeros prestadores de servicios turísticos, líderes de cámaras empresariales, hoteleros, restauranteros, al pueblo acapulqueño, que es un pueblo resiliente, que es un pueblo de lucha y que hoy tenemos una esperanza renovada. Vengan todas y todos a Acapulco, los vamos a recibir con los brazos abiertos. Le mandamos un fuerte abrazo y la queremos mucho, querida presidenta. ¡Viva Acapulco! ¡Viva! Gracias, Sebastián, gracias, Evelyn, gracias, Abelina, y gracias a todos los que hicieron posible. Vamos, si les parece, pasamos el video. ¿Te parece, Sebastián, algún otro tema? Sí, presidenta, gracias. Adelante. Muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos con el SAT. Muchas gracias, presidenta. No había visto a Ariadna. Listo. Muy buenos días a todas y a todos. La siguiente lámina, por favor. El día de hoy vamos a compartirles una breve actualización de los adeudos fiscales de dos empresas y la lectura va a ser de izquierda a derecha. Vamos a empezar donde dice SAT 2013-2018. Les recordamos que entre 2013 y 2018 la autoridad fiscal determinó a través de resoluciones administrativas adeudos del impuesto sobre la renta correspondientes a los ejercicios 2008 a 2013. Toda vez que las pérdidas fiscales utilizadas por las empresas eran improcedentes. Posteriormente, las empresas impugnaron esta determinación ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual resolvió entre 2019 y 2023 que los adeudos determinados y confirmados por el SAT eran procedentes. De nueva cuenta, las empresas impugnaron la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa ahora ante el Poder Judicial de la Federación,
donde los tribunales colegiados en 2024 y 2025, como se muestra en la lámina, negaron el amparo confirmando la procedencia de los adeudos. Finalmente, las empresas acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la última instancia, la cual, como todos sabemos, el pasado 13 de noviembre desechó sus impugnaciones, confirmando de manera definitiva las resoluciones de los tribunales. Tras la resolución definitiva de la Corte, la autoridad fiscal tiene la obligación de continuar con el procedimiento de cobro, por lo que el mes que entra, en enero de 2026, se requerirá el pago por 51,000 millones de pesos conforme al Código Fiscal de la Federación. En caso de intención de cubrir el adeudo, los contribuyentes podrán solicitar ante el SAT, dependiendo del orden y esquema de pago, ajustes a la baja de hasta 39% conforme a la ley y a las sentencias de los tribunales. Ahora bien, es importante mencionar que de conformidad con el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución, es obligación de todas y todos contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa como disponen las leyes, por lo que invitamos a estas empresas a realizar los pagos correspondientes. La siguiente lámina. Gracias. Nos encontramos el día de hoy aquí. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificó al SAT, como ya lo comentamos, y el SAT va a notificar el requerimiento de pago en enero de 2026. Una vez que surta efectos la notificación del requerimiento de pago, inicia el plazo para el pago voluntario y el pago de conformidad con el Código Fiscal de la Federación. Los contribuyentes podrán solicitar a la autoridad lo que conforme a derecho proceda para realizar el pago. Gracias. Bueno, es importante que se conozca, porque ha sido tema en la mañanera, lo que dice la ley, porque a eso nos sujetamos nosotros. Entonces resolvió la Corte, como bien dice el SAT, se notifica en enero. Estas empresas tienen derecho, por como fueron las resoluciones de los tribunales previos, a solicitar descuentos, vamos a decirlo así, de acuerdo y de conformidad con el Código Fiscal. Entonces, se notifica en enero y esperemos que se pague, así de sencillo. Si no pagan, pues entonces ya viene otro proceso que ya sería tema posterior. Y realmente este tema nosotros es importante que se sepa que es un tema legal, jurídico, administrativo. Entonces, la siguiente información yo le voy a pedir a la Secretaría de Hacienda y al SAT que sigan informando sobre este tema ya en enero. Ya lo político es otra cosa. Ahora, como es de conocimiento, pues es importante que todos sepan qué es lo que viene hacia adelante. Entonces, por eso quisimos presentarlo aquí en la mañanera. Ha estado trabajando en todo ello, supervisando la Procuraduría Fiscal, porque es su responsabilidad, y de igual manera la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Bueno, este es el segundo tema que queríamos informar. Y ahora vamos, bueno, son dos temas adicionales. Uno, no sé si se acuerdan que habíamos quedado de hacer una revisión de los programas de bienestar, los programas sociales, lo que antes se llamaba programas sociales focalizados sobre todo. Y cómo nosotros, con la Cuarta Transformación, definimos programas de bienestar como derechos que hoy están en la Constitución. Eso nos lo va a presentar de manera breve Ariadna y después pasamos a lo de Jesús, a cómo ha aumentado la clase media en México con la Cuarta Transformación. Adelante. Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a platicar de cómo era la política social y cómo es la política de bienestar. Adelante. Gracias. Tenemos 10 grandes diferencias para encuadrar
con mucha claridad lo que antes sucedía y lo que hoy se hace como una política de Estado. En primer lugar, pues en el lado izquierdo de la lámina tenemos los programas o las estrategias que se implementaron, sobre todo en el periodo neoliberal. Tenemos lo que era Solidaridad con Salinas de Gortari, Progresa con Ernesto Zedillo, Oportunidades, los dos gobiernos del PAN, con el presidente Fox y Calderón, y Prospera con el presidente Peña. Lo enmarcamos porque, aunque eran dos partidos distintos, pero actuaban de la misma manera. Y como ahora se conduce esta política, que insisto, es una política de Estado. En primer lugar, era una política asistencial. Hoy nosotros estamos construyendo una política de derechos, porque estos derechos están en la Constitución, pasaron de ser un programa de bienestar a una política de derechos establecida en la Carta Magna. Otra gran diferencia muy importante es que los pueblos indígenas históricamente habían sido olvidados y hoy con la política de bienestar son, primero tienen un reconocimiento, como ya conocemos en la Constitución, pero no solamente como sujetos de derecho, sino como comunidades también sujetos de derecho, y les hemos dado la atención prioritaria frente a todos los demás. Pasaron de ser beneficiarios, como lo eran antes en la política pasada, a ser sujetos de derecho. Esto es muy importante porque vamos fortaleciendo la capacidad del pueblo de también exigir sus derechos, y por eso es tan importante que esté en la Constitución. La estrategia de programas focalizados en realidad era una estrategia de discrecionalidad política y electoral. Y lo que se definió como una política en los programas de bienestar es que tiende a ser universal. Ya son universales las pensiones, las 3 pensiones de adulto mayor, de las mujeres y de discapacidad, y también las becas, estamos caminando hacia ello. Porque en el pasado, pese a que hoy cuestionan de otra manera, era lo que sucedía. Y bueno, nosotros que venimos del movimiento y trabajar siempre en el territorio, pues éramos los que conocíamos cómo se operaban esos programas. Por eso la focalización no construye derechos, por el contrario. Y hoy tenemos políticas que tienden a ser universales, y no todos los programas lo son, pero tienden a ser universales y resolver problemas concretos. Las dádivas eran condicionadas, se entregaban despensa, cemento, varilla, cosas en especie que eran negocios de los funcionarios públicos, y hoy se genera un ingreso básico para las familias. Por eso es muy importante no solamente la dimensión de los programas, sino la cuantía de los montos individuales y la inversión social que se realiza año con año en los programas de bienestar. También se entregaban los recursos o las cosas a través de las organizaciones sociales o civiles, y hoy eso se terminó. Desde el 1 de diciembre del 2018, entonces el presidente López Obrador emitió un comunicado para que todo el gobierno tuviera un trabajo directo con el pueblo y no con intermediarios. Se acabaron los intermediarios y hoy las personas se registran a su programa, reciben su tarjeta de bienestar y cada bimestre o cada periodo se les entregan sus recursos, y hay esta relación directa del gobierno con el pueblo. También todo en este tiempo, creo que era la base fundamental de lo que creían los neoliberales, es que todo estaba
sujeto al mercado. Y nosotros consideramos que las comunidades deben actuar como sujetos de derecho y, por lo tanto, exigir lo que en derecho les corresponde. Ya se acabó ese esquema en donde los derechos eran una mercancía, así lo vimos en la salud, en la educación, que nuestra presidenta fue defensora de la educación pública y gratuita, y hoy estamos construyendo también ciudadanía desde otra lógica. Tenemos programas donde el pueblo ejerce los recursos, como este año el Fondo de Infraestructura a los Pueblos Indígenas, la escuela es nuestra, la clínica es nuestra, de tal manera que las comunidades también construyen sus derechos. Cambiamos el pago en efectivo, que era complicado, costoso, operativamente complejo, a tener una tarjeta a través del Banco del Bienestar que nos permite dispersar los recursos con toda transparencia. Y bueno, también algo muy importante, todos los programas estaban desarticulados. Cada programa funcionaba de manera individual, tenía su área administrativa, su área operativa, generando costos superiores. Y hoy hay una estrategia integral de los programas que coordina personalmente la presidenta, pero tenemos un gabinete de bienestar donde nos coordinamos entre todos. Y, entre otras cosas, la Secretaría de Bienestar funciona para apoyo operativo y llegar a los últimos rincones del país, no solo los programas que tenemos en bienestar, sino en general todos los programas. Estas son las 10 grandes diferencias, digamos, como hemos enmarcado nuestras diferencias con el pasado y con el presente. Ahora tenemos ejemplos concretos de cómo esto se ha materializado en beneficio de la gente. Adelante. Esta es la historia de la pensión de adultos mayores, que siempre he dicho que está muy ligada a la historia de la lucha por la transformación, porque cuando el presidente fue jefe de gobierno, entonces el licenciado Andrés Manuel, él estableció la pensión en el año 2001 y en ese tiempo todo el mundo, la derecha, la oposición, cuestionó esta decisión, ¿no? Y hemos visto muchos videos donde el entonces presidente Fox decía que no le diéramos recursos a los flojos, que se iban a quebrar las finanzas de la ciudad, y no, pues nuestra ciudad está de pie y siempre muy bien. Después de criticar la implementación de estos programas, en el 2007, con la llegada de Calderón y la falta de legitimidad a su gobierno, porque llegó a través de un fraude electoral, implementan la pensión. La copian, pero la copian mal, porque no es universal, se entrega a muy pocos en comunidades pequeñas, de menos de 2.500 habitantes, y se excluye a pensionados y jubilados con el argumento de que ellos tenían una pensión, pero esa pensión es producto del trabajo de ellos mismos, no es un programa del gobierno. A la llegada del presidente López Obrador en el 2018, pues esto cambia, la pensión se vuelve universal, es decir, se integra a todos los que no eran parte de esta pensión y se cumple un compromiso muy importante, que se duplicaría el monto de la pensión. Y bueno, hasta ahora que se mantienen los programas, en el 2024 el pueblo decidió la continuidad de la transformación y el compromiso muy trascendental de nuestra presidenta es que continuaran los programas y se fortalecieran como está sucediendo. Adelante. Y este es un ejemplo de cómo la inversión social para el monto individual de cada derechohabiente ha cambiado. En el 2018, esta pensión tenía 1,160 pesos de entrega bimestral. Hoy estamos llegando a 6,200 pesos en este diciembre y ya nuestra presidenta anunciará en su momento los incrementos de los programas. Adelante. Y esta es una gráfica de cómo sucedió en el sexenio de Calderón, el sexenio del presidente Peña y cómo ha sucedido en estos 7 años de gobierno de la transformación. Desde el inicio de la pensión se entregaban 1,000 pesos bimestrales. El gobierno de Calderón nunca lo incrementó, fue lo mismo, siempre fue el mismo monto. El presidente Peña
incrementó a 160 pesos, eso fue lo que incrementó. Y bueno, después ya con los gobiernos en la transformación se ha incrementado esta pensión 5,040 pesos hasta llegar a 6,200. Adelante. Y esta otra gráfica también refleja pues la disposición a invertir en el pueblo. En la parte azul pues es el gobierno de Calderón, invirtieron 67,000 millones de pesos, con el presidente Peña 211,000 millones y solo en esta pensión. Y lo que llevamos de 7 años de gobierno, de la Cuarta Transformación, se han invertido 1,501 millones de pesos para la pensión de adulto mayor. Adelante. Ya me voy más rápido. En el caso de los beneficiarios, pues se han incrementado porque, como ya dije, la pensión se convirtió en una pensión universal, pero además nuestra dinámica demográfica nos lleva a que los adultos mayores es una población que proporcionalmente crece en comparación con el resto de la población. Por eso tenemos más derechohabientes, más inversión y se ha mantenido el aumento de los programas de bienestar. Adelante. Y solo me refiero a otra pensión, que es la de discapacidad, que esa no existía. Las personas con discapacidad no estaban en la agenda pública del gobierno y no había una política de Estado, siendo un grupo vulnerable de la población, muy importante, que seguimos avanzando. Recordar que ya también es un derecho, pero también es un derecho la Constitución, el derecho a la rehabilitación, que es un derecho llave para las personas con discapacidad y que puedan alcanzar su autonomía. ¿Es cuánto, Presidenta? Muchas Gracias. gracias. Jesús. Muy buenos días. Con permiso, Presidenta. Bueno, como resultado de la política social y de la política económica de este gobierno, que acaba de explicar la parte social, la Secretaría de Bienestar, pues presentaremos unos datos del Banco Mundial que dio a conocer en su último informe sobre pobreza y equidad, donde, la siguiente lámina, por favor, destaca el resultado en América Latina del crecimiento de la clase media y señala que México y Brasil son los países donde más creció la clase media. Este dato es importante, se ha dado énfasis en el resultado de la política económica y social de los gobiernos de la Cuarta Transformación, del presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy de la presidenta Claudia Sheinbaum, de cómo se ha reducido la pobreza en más del 13%, y eso es una reducción histórica. Pero aquí encontramos un dato también histórico, que es el aumento de la clase media como no se había dado nunca en nuestro país. Entonces, de acuerdo al Banco Mundial, considera que la clase media es aquellas personas que ganan más de $17, alrededor de 340 pesos al día, y considera que son pobres las personas que pues tienen ingresos menores a $8.30, algo así como 166 pesos diarios. Entonces, esas son sus consideraciones técnicas para esta medición. Coincide totalmente con los datos del INEGI y con los que se tienen en las estadísticas nacionales, como lo vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. De acuerdo con estos datos, estos son datos del Banco Mundial, que considera que, por ejemplo, la pobreza en México en 2018 estaba, digamos, 35.5% de la población estaba por debajo del ingreso de los 166 pesos diarios, $17. Hubo un ajuste justo en 2016. La medición de pobreza y de ingreso y equidad se hace cada 2 años, por eso se da a conocer hasta ahora los datos del 24. Y bueno, yo decía, el 35% de la población se considera pobre y en el 2024, de acuerdo a estos datos del Banco Mundial, solo el 21.7% de la población en 2024 estaba en esta situación
es decir, hay una reducción del 13.6%, de acuerdo a los datos del Banco Mundial, que coinciden con los datos del INEGI, que considera que hubo una reducción del 13.4%. Aquí lo interesante, que es el dato que no se conoce, que no se destaca y que queremos aquí dar a conocer a la opinión pública nacional, al pueblo de México y a la opinión pública internacional, en el sentido de que esta política económica y social también ha tenido beneficios en otros segmentos de la población y destacadamente el crecimiento de la clase media, que según el Banco Mundial pasó en 2018 del 27.2% de la población al 39.6%, es decir, aumentó 12.4% la clase media en México. Recordemos que son aquellas personas que ganan más de 340 pesos, 17 dólares, y que están consideradas como que no alcanzan a ser ricos, pero que tienen satisfechas todas sus necesidades, no tienen ningún tipo de, digamos, de rezago social y ni de vulneración social. Esto es así. Si consideramos las estadísticas del INEGI, que es la siguiente lámina, podemos ver que coincide precisamente los datos, es decir, para el INEGI en la última medición, el 29% de la población es ahora, digamos, pobre, pero viene de una consideración de que en 2018 el 41.9% de la población se consideraba pobre. Entonces, esta reducción ha sido muy importante, más de 13 millones de personas dejaron de ser pobres, y aquí pues 12 millones de mexicanos de 2018 a 2024 pasaron a formar parte de la clase media. Y este dato queremos destacarlo porque también la política económica pues ha mejorado las condiciones de vida de estas personas, no solo sacó de la pobreza a estos 13 millones de personas, sino también pudo digamos, elevar las condiciones de vida de otro segmento de la población que hoy no tiene, digamos, vulnerabilidades sociales, que puede, digamos, satisfacer sus necesidades, la canasta básica, sus necesidades familiares, sin necesidad de ayudas sociales o de transferencias. Esto también tiene como consecuencia el hecho de que esta política, de haber invertido en la base de la pirámide, como se ha señalado aquí en diferentes ocasiones, también ha tenido un resultado virtuoso en la economía, es decir, han mejorado las ganancias de las empresas, han mejorado las ganancias de los bancos, en fin, ha tenido una consecuencia económica pues de todo positiva, y que pues aquí lo está constatando una instancia internacional, el Banco Mundial, no solo son datos nacionales, y por eso queremos presentarlo aquí para pues esto también cambia la imagen que se tiene de que solo la política de la Cuarta Transformación pues está enfocada a un sector de la población, el sector más vulnerable, el sector más pobre, y aquí estamos viendo que la consecuencia es que favorece al conjunto de la sociedad y a todos los sectores, teniendo como resultado el aumento de la clase media de manera histórica. Aquí queremos destacar que en esta gráfica se muestra este cruce donde el sector de las personas que viven por debajo de la pobreza, por primera vez en la historia de México, son menos que la clase media. O dicho de otra manera, la clase media por primera vez en México, el número de personas, el porcentaje de la población es mayor que el de la clase media por mucho, por más de 12 puntos. Entonces, esto es algo histórico y que podemos ver en la siguiente gráfica cómo la estadística internacional del Banco Mundial coincide con la del INEGI para aquellas personas comentócratas, gente que no cree en lo que se está haciendo, pues aquí coinciden tanto la estadística nacional, a veces dicen que se mueven las estadísticas nacionales para ajustarlas a los objetivos del gobierno, y aquí se muestra cómo una instancia internacional como el Banco Mundial constata que efectivamente el aumento de la clase media en este caso y de la reducción de la pobreza pues está de acuerdo en las proporciones de la estadística nacional. Solo aclarar que en el caso del INEGI
no mide la clase media, sino considera a la gente no vulnerable como parte de la estadística. Y aquí, pues, el 42% de la población hoy en día, pues, no tiene problemas, digamos, económicos, puede satisfacer sus necesidades, y ahí está considerado, pues, un porcentaje muy pequeño de la gente más rica del país, pero que pues en el caso del del Banco Mundial no considera, por eso hay una diferencia ahí de 3 puntos, pero esa pues es la minoría de las personas que tienen mayores ingresos en nuestro país. Por eso, pues solo queríamos destacar y presentar estos datos. Creemos que contribuyen al debate nacional sobre el modelo económico que está innovando en la Cuarta Transformación y del mejoramiento del conjunto de la sociedad mexicana de acuerdo a esta política. Muchísimas gracias. Con permiso. El anterior. Miren qué interesante. En el año 2000 es población en pobreza y clase media en porcentaje. En el año 2000, después de 3 sexenios de neoliberalismo, a la entrada del siglo XXI, la clase media en México representaba, estos son datos del Banco Mundial, importante porque es una referencia internacional que muchas veces no está de acuerdo con nosotros incluso. La clase media era el 18.1% de la población y las personas con pobreza el 55.1%. Prácticamente no cambia, digamos que con Peña llega al 26%. Perdón, aquí, al 27.2%. La pobreza y la clase media, perdón, es pobreza 35.3% y clase media 27.2%. En el 22, recuerden que aquí fue la pandemia, una caída del 8% del Producto Interno Bruto y pues mucho sufrimiento, no solo por cuestiones de salud, sino también por la economía, es algo que vivió el mundo entero, por el cierre de los negocios derivado de la pandemia. Y después, en 2022, de acuerdo con el Banco Mundial, es la primera vez porque desde aquí se mide, no se tiene atrás. Es la primera vez que en México hay más personas que están reconocidas como en clase media y menos personas en pobreza. Y luego viene el brinco del 2024. Fíjense, comparen esto con esto. Esta es la brecha. Y ahora no. Claro que queremos que haya todavía menos personas en pobreza. Pero miren cómo cambió. Hay más gente que tiene pues las principales necesidades resueltas, ya no hay vulnerabilidad, le llama el INEGI, frente al 21.7%, de acuerdo al Banco Mundial. ¿Qué fue lo que ocurrió en México? Se llama Cuarta Transformación, se llama gobierno humanista, se llama economía moral, programas de bienestar, derechos, no programas asistencialistas, sino derechos. Mira, pásame la gráfica de cómo crece la pensión adulto mayor. Se construye una nueva política social de bienestar, de derechos,
Miren aquí, justo, del 22 al 24. Prácticamente se duplica la pensión adulto mayor. Bueno, de 3,850, pero en el 2022 a 6,000 pesos por persona. Y luego pásame el salario mínimo, que no la trae Ariadna ni Jesús, pero la tenemos por ahí. ¿Sí la tiene? Ahí está. Del 22, 197 pesos, al 24, 260 pesos diarios. Vean el brinco. Muy interesante. Eso es por el bien de todos, primero los pobres. Esa es en esencia la transformación del país. Hoy hay en México más familias que se reconocen como clase media, es decir, que salieron de la pobreza, de acuerdo con el Banco Mundial, más porcentaje de familias que están en este sector que personas en pobreza. ¿Cuál es el objetivo? Pues que siga la tendencia, que siga la transformación. Bueno, ahora sí, preguntas.